Este dios de la guitarra, que nació en Algeciras, junto al mar, murió también cerca de él. Dicen que tranquilo, que jugaba con sus niños en la playa cuando se sintió mal y después de un ingreso en un hospital de Cancún, en México, falleció en la unidad de cuidados intensivos. Llora el flamenco y llora la música entera, porque Paco de Lucía, el niño de Lucía, que no sabía música ni fue a ningún conservatorio, provenía de la Andalucía humilde, la que tira para adelante, la que enfrenta la pelea a la vida y la que crea. Todo empieza en este lugar, su aquí, su ahora tiene este color, este paisaje. Francisco Sánchez Gómez nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras. A toque de posguerra crece, de la escuela se olvida porque para don Antonio, su padre, la prioridad es alimentar el vacío que provoca el hambre y no la ignorancia. Sin capacidad de decidir, Paco se rinde a las cuerdas obligado por su padre. El niño imagina acordes que hagan soñar, que lo hagan soñar. Con apenas 13 años viaja por primera vez a Norteamérica como tercer guitarrista de la compañía del Ballet Clásico Español de José Greco, una época en la que cuando ponía las manos en la guitarra se encontraba torpe, a la sombra de los grandes, de los que admiraba. Aunque el miedo se enredaba en sus dedos, el joven maestro se crecía. Entre sonidos de cuerdas, lágrimas que saben amar, entre otras que amargan el alma, y horas de trabajo, de despedidas, de reencuentros, pasa la infancia, la adolescencia, se moldea el artista, el hombre con complejos, con miedos, el tímido, el cuerdo, el loco, el humano. Con el descaro y desparpajo que te hace libre y del que eres dueño solo con los años, gritaba en alto que en algunas situaciones echaba de menos no tener cultura, elocuencia en una conversación, el estar al día de lo que sucede, pero también reconocía que con los años uno se acostumbra a ser y admitir lo que es. Y así la palabra calla, las que hablan son sus manos, sus compases flamencos se salen con la suya, testarudos se empeñan en acariciar el alma de gente anónima de una punta a otra del mundo. Su música se hace forma, color, se empeña y consigue transmitir en apenas un instante felicidad, vida, alejada del dolor. ¿Tú sabes música? Yo no. No, yo lo que toco, lo toco por percepción, por oído. No deja de ser asombroso que para no saber de música se haya convertido en el músico más internacional y venerado del último siglo en nuestro país. Paco, el niño de Lucía, la portuguesa, comenzó a tocar en familia. Con su padre y con su hermano Ramón aprendió el aroma de la guitarra de niño Ricardo. Con su hermano Pepe grabó su primer disco. Se llamaba Los Chiquitos de Algeciras. Tenía menos de 15 años. Más tarde se fue a Estados Unidos con la compañía de José Greco y fue después cuando conoció a José Monje Cruz, camarón de la isla, con quien grabó 10 discos antológicos desde 1968 hasta 1978, la cumbre de su carrera como guitarrista de acompañamiento. Sentado en un río, en un viejo tronco, mi compadrito quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena. Lloraba de pena, y en mis manos le di la bebé esa agüita del río con hojas de menta. Mi relación con Camarón es de mucho respeto, porque como yo siempre quise ser cantador, yo cuando lo vi, pues yo digo, esto es lo que yo quisiera hacer. Y él era muy aficionado a la guitarra, y él también le gustaba como yo tocaba, pues se creó una relación ahí muy bonita de admiración. En 1973 publicó Fuente y Caudal. En él se incluía Entre dos aguas, la rumba que le mantuvo 20 semanas en la lista de éxitos y que le abrió las puertas del mercado internacional. Vino después el mestizaje con otras músicas, sobre todo con el jazz. En 1981 grabó otro disco fundamental junto a Al Di Meola y John McLaughlin. Vendieron más de 1 millón de copias.
No dejó de colaborar con artistas del pop y del rock, tampoco de interpretar clásicos andaluces como Falla o el maestro Rodrigo. O de participar en películas como Sevillanas y Flamenco de Saura o La Sabina de Borau. En su carrera discográfica encontramos más de 30 álbumes, además de Fuente y Caudal, joyas discográficas como Siroco, Almoraima, Siryap. Su último disco de estudio se tituló Cositas Buenas y vio la luz en el año 2004. Eslabones de una cadena cuyos peldaños eran esperados como agua de mayo por todos, el público y los flamencos. Con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita la vida. Paco de Lucía solía decir de broma que él era, entre los guitarristas flamencos, el mejor cantaor del mundo. Era la expresión de un sueño, hasta que en la garganta de Camarón encontró al cantaor que él llevaba dentro. Su hermano Pepe opina que cantaba como un rucho apaleado por el viento de Tarifa y creo que tiene más razón Pepe que Paco. Él encontró en Camarón no solo el ventrílocuo del cantador que él llevaba dentro y que no podía expresarse, fue la voz de su guitarra. En ambos había esa urgencia de la reverdía, esa forma de ser flamenco como solo pueden ser los artistas reales, auténticos, geniales, con las tripas. Con las tripas sí, porque Paco de Lucía, a pesar de su fama universal, siempre se mantuvo fiel a su origen, a ese campo de Gibraltar que desde muy pequeño le enseñó la realidad dura, la humillación y el dolor de los que no tienen, pero que también le mostró un posible horizonte para cambiarla, el arte, el flamenco. Paco sabía de dónde venía y en alguna ocasión le dijo a Félix Grande que lamentaba a veces que cuando él miraba a la guitarra solo veía salir billetes por el ojo de buey de la guitarra, cuando en su niñez lo que veía salir de la guitarra era la realidad de su gente y la esperanza de cambiarla. Durante toda su vida, y como tantos artistas con su medio, Paco de Lucía sostuvo una riquísima relación de amor-odio con la guitarra. Él solía decir que en el fondo lo que hacía no valía nada, pero eso era solo la confesión del más exigente perfeccionista condenado a superarse a sí mismo continuamente. Le llamaba a la guitarra esa hija de puta, porque no podía librarse de ella. Una vez me contó que cuando sufrió un percance haciendo pesca submarina y estuvo a punto de perder un dedo, decía que a veces tenía ganas de haberlo perdido porque ya se habría librado de tener que compartir esa relación mutante. Una entrevista con Paco de Lucía francamente no solía dar para mucho periodísticamente hablando. El maestro era tan parco como sentencioso.
Sin embargo, leía a Pérez Galdós y escribía, según cuenta Tellez, divinamente. Pero el miedo escénico de hablar en público lo superaba todo. Me cupo el privilegio de llamarlo para comunicarle que en un jurado del que yo formé parte para la Consejería de Cultura le habíamos concedido el premio Niña de los Peines. Su respuesta fue: y si voy a recogerlo, voy a tener que hablar. Cuando le comuniqué también que la Universidad de Cádiz le había concedido el doctorado honoris causa, su respuesta fue: me voy a tener que poner ese gorro tan ridículo que voy a aparecer en las chirigotas este año. Félix Grande definió una vez a Paco de Lucía como ese pájaro negro, ese zip-jazz que, heredando la tradición, decide desobedecerla y plantarse ante ella. Por eso, al músico extraordinario que fue Lucía, el flamenco se le quedaba al mismo tiempo grande y pequeño. Creo que esa es la clave, ese es el punto de equilibrio. Paco le gustaba el flamenco como a nadie, le tocó para Antonio Mairena, tocó la guitarra para muchos cantadores, para Fosforito, pero él quería volar, él voló de muchas formas, a través del flamenco y fuera del flamenco. Cuando Paco de Lucía se encontraba inquieto, llamaba a su amigo Félix Grande. Lo toco. Háblame, Félix, por favor, di lo que quieras, pero háblame, tu voz me calma. Estaba pensando demasiado en la muerte, quizás la muerte de Félix Grande le afectó de una forma clara. A mí me emocionó mucho cuando llegué a Tomelloso a darle el pésame a Paquita Aguirre y a Lupe Grande. El Ayuntamiento de Tomelloso, la gran corona que había en el vestíbulo llevaba el nombre de Paco de Lucía desde el otro lado del mar. Hoy Paco de Lucía ya es semilla de leyenda. Su tiempo no tiene tiempo. Su posteridad habita en su música. Paco es un músico que vino para quedarse, como Mozart, como John Lennon, como Sinatra, en mundos tan absolutamente diferentes como Miles Davis. Yo creo que como Manuel Torre, como La Niña de los Peines, en el ámbito flamenco, Paco es eterno, va a serlo. No creo que haya que gastar demasiados cartuchos en alimentar artificialmente su memoria, porque la música de Paco no solo forma parte de la banda sonora de una generación, sino creo que va a formar parte de la banda sonora del mundo mientras el mundo exista. Una de las glorias de la historia de España, ¿eh? Es que esto no es cualquier cosa. Paco fue un ejemplo de cómo sobrevivir a la fama, de cómo sobrevivir la persona, el personaje. De un ingreso en un hospital de Cancún, en México, falleció en la unidad de cuidados intensivos. Llora el flamenco y llora la música entera, porque Paco de Lucía, el niño de Lucía, que no sabía música ni fue a ningún conservatorio, provenía de la Andalucía humilde, la que tira para adelante, la que enfrenta la pelea a la vida y la que crea. Todo empieza en este lugar.
Este dios de la guitarra, que nació en Algeciras, junto al mar, murió también cerca de él. Dicen que tranquilo, que jugaba con sus niños en la playa cuando se sintió mal y después... Obligado por su padre, el niño imagina acordes que hagan soñar, que lo hagan soñar. Con apenas 13 años viaja por primera vez a Norteamérica como tercer guitarrista de la compañía del Ballet Clásico Español de José Greco, una época en la que cuando ponía las manos en la guitarra se encontraba torpe, a la sombra de los grandes, de los que su aquí, su ahora tiene este color, este paisaje. Francisco Sánchez Gómez nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras. A toque de posguerra crece, de la escuela se olvida porque para don Antonio, su padre, la prioridad es alimentar el vacío que provoca el hambre y no la ignorancia. Sin capacidad de decidir, Paco se rinde a las cuerdas